Recuerda usar audífonos para disfrutar mejor del contenido, revisa la descripción si es que quieres enviarnos tu testimonio. No olvides suscribirte, comentar y compartir el podcast. Envío una cuarta por primera vez en este canal. Me he aferrado a esta historia durante varios años ya que de vez en cuando hay un buen momento para contarla y sentí que finalmente debería publicarla aquí para conocer la opinión de la gente sobre ella. Me gustaría disculparme de antemano porque me gustaría pensar que soy un narrador decente en persona, pero bastante mediocre y nada prolijo con el texto. Además, mientras escribo sobre esto más adelante, intento usar ruidos de animales para describir algunos sonidos, los tomo todos con un grano de sal, ya que incluso yo sé que no es exactamente lo que escuché, pero es el sonido más cercano con el que puedo relacionarlo o describirlo. Voy entre yo y nosotros un par de veces como lo describo al final, mis amigos y yo discutimos lo que sucedió para confirmar que, de hecho, todos escuchamos lo mismo y tuvimos la misma experiencia. Para comenzar la historia y donde se desarrolla, crecí en la región de Huron en Ontario. Para aquellos que no están familiarizados, se trata de un viaje de 3 horas directamente al oeste desde Toronto, donde vivo ahora, en la orilla del lago Huron. No muy lejos del área de donde provienen los cuentos de The Black Donnellys para los amantes de la historia oscura. Durante mi tiempo en la escuela secundaria, había un maestro que había hablado de sus experiencias en un pequeño lugar boscoso llamado Logs Bush. Aunque no estaba muy familiarizado con él en ese momento, un buen número de lugareños lo conocían como un lugar muy embrujado en el área o donde la gente había tenido encuentros inexplicables, pero sorprendentemente similares. Este maestro fue muy franco sobre sus experiencias en ese monte, pero también sobre su firme confianza en ser un no creyente en lo paranormal y sobrenatural, lo que a su vez lo convirtió, entre todas las personas, en la persona más fascinante para escucharlo. Siempre termina sus historias o responde preguntas con un no lo creo, no puedo explicarlo, solo te cuento lo que pasó. Unos años más tarde, en el invierno de 2017, después de tenerlo como mi maestro en la escuela secundaria y de haberme mudado para asistir a mi primer año de universidad, regresé a mi ciudad natal para mis vacaciones de invierno para pasar algún tiempo con mi familia y ponerme al día con mi grupo de amigos. Para cualquiera que esté familiarizado con la experiencia de un pueblo pequeño, nuestra actividad favorita era el viejo clásico de comprar una cantidad terrible de cigarrillos baratos de reserva, subirnos a uno de los autos destartalados terriblemente deteriorados de nuestro amigo y luego fumar, charlar y escuchar la peor música jamás concebida hasta que se acaba el humo o el tanque de gasolina. Todos teníamos entre 16 y 18 años, así que estas fueron las cosas degeneradas más divertidas que pudimos hacer. Además de finalmente tener un descanso de todos mis cursos universitarios, esta era la primera vez que veía a estos amigos en un par de meses, así que todos estábamos emocionados de volver a ser un gran grupo. No los aburriré con todas las travesuras anteriores de la noche, pero donde comienza esta historia es después de conducir para ponernos al día durante unas horas. Nos detuvimos en un sendero aleatorio para que algunos de nosotros pudiéramos fumar un poco de marihuana. Cuando comenzamos a caminar por uno de los senderos, recuerdo haber sentido un cambio muy marcado en la atmósfera que nos rodeaba. Realmente no quería expresar mis sentimientos para arruinar el estado de ánimo, pero definitivamente sentí la necesidad de estar en alerta máxima. Realmente nunca he tenido una manera de describir la sensación física aparte de sentir mi pecho pesado, pero de alguna manera estaba muy claro que algo nos estaba mirando y no nos quería allí. Cada pocos pasos necesitaba mirar hacia atrás para asegurarme de que algo no nos estuviera acechando. Todo lo que teníamos eran las linternas de nuestro teléfono, que tenían una distancia muy corta. La forma en que el sendero estaba en el arbusto, eran todos árboles nuevos que se curvaban sobre el camino para casi formar un túnel. Parecía como si hubiéramos entrado en las fauces de una criatura enorme que lentamente bajaba por su garganta. Solo recorrimos unos cientos de metros antes de darnos cuenta de que la tranquila noche se estaba convirtiendo en una tormenta invernal.
Todos acordamos volver al auto y comenzar el camino a casa antes de que las cosas empeoraran. Cuando regresamos al auto, los árboles se balanceaban violentamente con el viento y la nieve hacía difícil ver los siguientes metros frente a nosotros. Una vez que llegamos al auto, comenzamos a conducir de regreso al pueblo más cercano para quedarnos en casa de un amigo y esperar a que pasara la tormenta. Mientras conducíamos, el tiempo siguió empeorando hasta que la nieve prácticamente nos cegó. Mientras hacíamos una notable curva a mitad de camino, descubrimos que nuestra estimación de hasta dónde girar el auto no era suficiente y sentimos que el impulso del auto se detenía y deslícese hacia un lado en la zanja. Después de un breve periodo en el que lanzamos afirmaciones de conducir en el asiento trasero y frustraciones generales, terminamos quedándonos en la zanja durante aproximadamente 5 horas antes de ser rescatados por la policía local y conducidos el resto del camino hasta la ciudad. Durante nuestro tiempo en la zanja, hablé de cómo me sentía mientras caminaba por el bosque. Todos estábamos de acuerdo con la sensación de saber que no deberíamos estar allí y ninguno de nosotros habló hasta ahora. Solo después nuestro amigo en el asiento del conductor, y el único familiarizado con estas carreteras secundarias, nos informó que en realidad estábamos caminando por Love's Bush. Avancé rápido un tiempo hasta mi semana de lectura del segundo semestre, estoy de regreso en casa con mis amigos y volvemos a lo mismo de siempre. Después de una noche particularmente buena para ponernos al día, decidimos volver a visitar Love's Bush, ya que ninguno de nosotros había estado allí desde que quedamos atrapados en la zanja, y el clima ya era cálido este mes con mucha menos nieve. Recuerdo sentirme casi emocionado de regresar, en lugar de nubes oscuras e impenetrables y nieve, esta noche la luna estaba afuera y apenas necesitábamos linternas para ver hacia dónde íbamos. Estacionamos el auto en el mismo lugar y tomamos todos los aparatos para fumar necesarios y un paquete de cigarrillos para que el conductor y yo compartiéramos, ya que, por supuesto, en ninguna de las dos ocasiones somos tan tontos como para drogar a nuestro conductor designado. Cuando comenzamos a caminar hacia el sendero, comencé a darme cuenta de puntos de referencia que me había perdido desde la primera vez que estuve allí. Con la luz de la luna haciendo que todo fuera más visible, crucé el mismo umbral que antes y me sorprendió gratamente no sentirme observado o no bienvenido a cruzar. Después de un tiempo, casi me había olvidado de que estaba en el infame bosque y estaba disfrutando de un paseo nocturno por el bosque riendo con mis amigos. Después de seguir avanzando por el sendero, finalmente llegamos a una abertura. En el lado derecho del sendero, los árboles se habían separado para mostrar el borde de un campo, agradablemente iluminado por la luz de la luna. En el lado izquierdo, el arbusto se aclara, por lo que hay una hermosa sección de hierba y follaje ligero que se separa para mostrar un pequeño arroyo que lo atraviesa. Parecía un auditorio hecho de forma natural con el arroyo atravesándolo como una pasarela principal, árboles escasos, con muchos asientos para una audiencia, y los árboles abriéndose y bajando hacia el campo del granjero como escenario. Sinceramente, me había olvidado por completo de que estábamos allí para fumar y me enamoré de lo bonito que era. Cuando encontramos un lugar para detenernos y preparar nuestras luces para fumar, un amigo tuvo la brillante idea de exclamar, «Olvidé que tengo una vela romana». Cuando todos nos volvimos a mirar, ellos ya habían sacado el encendedor y estaban procediendo a encender la vela. Nuevamente éramos adolescentes, éramos idiotas. Ella procede a apuntar la vela hacia el gran claro del campo, moviéndola de vez en cuando para que no se dispare todo en el mismo lugar. Subiendo más y más en el aire, finalmente apunta en la dirección opuesta hacia el bosque. Con sorprendente precisión, ninguno de los disparos impactó en nada antes de salir hasta que uno finalmente impactó en un árbol cerca del arroyo y giró en espiral hacia el bosque donde no pudimos verlo. En menos de un segundo, este grito espeluznante proviene del lugar exacto en el que la vela romana rebotó en el bosque más allá de nuestra vista. Todos nos quedamos completamente congelados, sin saber qué hacer con eso mientras el grito continuaba durante un tiempo preocupante.
Solo puedo describirlo como un cruce entre una versión más profunda del rugido de un mono aullador y un gemido estridente como el del corneta de un alce que aumenta su tono mientras sigue gritando. Recuerdo que mis oídos vibraban por lo fuerte que era, quería taparlos, pero todos estábamos congelados en el lugar. Finalmente, uno de nosotros volvió a la realidad y gritó, «¡Corre!», y salió corriendo hacia el campo del granjero. Todos, a su vez, comenzamos a huir del grito que continuaba dentro del bosque. Mientras corríamos, el grito finalmente se detuvo después de unos 10 segundos de ruido constante. No hubo aliento ni cambio en el grito aparte del tono, fue capaz de gritar a ese volumen por más tiempo del que había escuchado a cualquier animal. Antes de que pudiéramos siquiera pensar, escuchamos un fuerte crujido en el bosque cuando, fuera lo que fuese, tuvo que inhalar profundamente para gritar de nuevo. La inhalación fue igual de aterradora, sonando como el bramido de un caimán mezclado con la risa de una hiena. Sé que ambos sonidos que estoy describiendo provienen de la exhalación, pero se notaba que era una inhalación gutural, con el pecho lleno y preparatoria antes de gritar de nuevo. A diferencia del primer grito que casi sonó reaccionario, sorprendido por la vela romana que casi lo golpea. Esto fue claramente un rugido enojado, fuera lo que fuese, era realmente jodidamente grande, con los pulmones para demostrarlo, ahora avanzaba hacia nosotros. Era aún más fuerte y lo que solo podía suponer ahora apuntaba hacia nosotros. Aunque en ese momento todos éramos fumadores empedernidos, todos corrimos lo más rápido que pudimos sin mirar atrás, absolutamente aterrorizados por el segundo rugido continuo que ahora nos estaba alcanzando. Después de unos 15 segundos, el grito cesó abruptamente. Nos tomó un segundo darnos cuenta de que el ruido había desaparecido, nos volteamos y vimos que habíamos salido del bosque y entrado al campo. Solo miramos hacia atrás brevemente para ver que habíamos puesto entre 50 y 100 metros entre nosotros y el borde del arbusto. Incluso antes de que pudiéramos pensar con claridad, acordamos, temblorosamente, dirigirnos a la carretera más cercana para regresar al frente del arbusto y encontrar dónde estacionamos. Fue solo una vez que llegamos a la carretera y recuperando el aliento fumando, que uno de nosotros finalmente preguntó si todos habíamos escuchado y sentido eso. Todos hablamos brevemente, pero estábamos demasiado nerviosos para conversar realmente. Unos 20 minutos más tarde finalmente llegamos a la carretera y tuvimos el coche a la vista. Todos comenzamos a calmarnos ya que teníamos algo de tiempo para procesar y dejar que la adrenalina desapareciera. Abrimos el auto, todos nos sentamos en nuestros respectivos asientos con nuestras maletas, ninguno de nosotros tuvo tiempo de quitárselas antes de que ocurriera el primer grito. Cuando el conductor finalmente encendió el auto y los faros inundaron el bosque frente a nosotros, el pasajero delantero simplemente gritó, «¡Conduce!». El conductor, sin mirar, puso marcha atrás y dio media vuelta rápidamente para bajar por el camino secundario lo más rápido que pudo al lado del arbusto. El amigo que gritó empezó a enloquecer de nuevo, yo estaba sentado directamente detrás de él con mi mano en su hombro desde el asiento trasero. Mientras tratábamos de preguntar qué pasaba, yo miraba por encima del hombro para mirar hacia el bosque. Realmente sentí que el tiempo se había ralentizado cuando miré, con la misma sensación de que algo me observaba como mi primera vez en el bosque. Mientras los árboles pasaban, pude distinguir claramente dos ojos completamente abiertos reflejándose en mí, pude distinguir claramente dos círculos reflectantes completos. Estaba completamente congelado y no podía apartar la mirada, no podía decir si los ojos estaban fijos en mí o en todo el vehículo, o incluso qué luz reflejaban mientras conducíamos por el bosque. Estaban claramente un par de metros más atrás en el bosque, así que no podía distinguir qué tan alto era, pero podía ver muy fácilmente que estaban unidos a una cabeza mucho más grande y alta que la de un humano. Me olvidé por completo de consolar al pasajero que iba delante de mí y en lugar de eso intenté girarme y verlo por más tiempo a través de la ventanilla trasera mientras seguíamos conduciendo, pero había perdido por completo la visión. Ni siquiera podía emitir un sonido,
pero mi mente estaba acelerada. Cuanto más me sentaba más me preguntaba cómo diablos llegó hasta donde podía verlo después de que nos habíamos alejado a toda velocidad del lugar de estacionamiento. No sé cuánto vio desde el auto, pero sé que me vio a mí, nos vio a todos en ese bosque, no sé cómo describirlo aparte de que yo era completamente presa, y fuera lo que fuese, era un depredador que ahora me conoce. Después de conducir un rato de regreso a la granja de un amigo, todos pudimos hablar sobre lo sucedido. Todos escuchamos los mismos ruidos, escuchamos el crujido, escuchamos los mismos gritos demasiado largos y, finalmente, el otro pasajero y yo estuvimos de acuerdo en ver los mismos ojos muy abiertos mirándonos. Ninguno de nosotros pudo ver bien lo que era, pero ambos estuvieron de acuerdo en que nos estaba mirando y que era demasiado grande para distinguirlo. Ese pasajero también comentó que, aunque estaba un par de metros dentro del bosque cuando lo vio, tenía que ser mucho más grande que un humano. Después de un par de horas más de conversar sobre ello, finalmente todos nos sentimos cómodos conduciendo de regreso a nuestros respectivos hogares. Cada 2 meses, cuando nos veíamos, nos asegurábamos de que todos viéramos lo mismo, ya que queríamos asegurarnos de que ninguno de nosotros estuviera realmente perdiendo el control mental. Me senté a los eventos de esta historia durante aproximadamente un año, sin estar muy seguro de a quién contarle o quién nos creería a cualquiera de nosotros. Una vez que finalmente me sentí cómodo hablando e investigando cosas similares, llegué a la conclusión personal de que podría ser algo parecido a un skinwalker y comencé a buscar más historias al respecto. Como se habló mucho de personas que tuvieron encuentros similares o sucesos extraños en Love's Bush, realmente quería entretener e investigar todas y cada una de las posibilidades. Además de eso, aunque me crié un poco como cristiano en la escuela, nunca fue un dogma que realmente seguí ni tuve mucha idea de otros poderes hasta que esto sucedió. Para mí, si esto fuera real y me sucediera a mí, no podría refutar nada y habría cambiado enormemente la forma en que veo cualquier forma de religión o creencia espiritual. A través de amigos y algunos eventos, conozco un buen número de grupos indígenas y miembros mayores que sentí que creían lo suficiente en las viejas formas de contar esta historia. Básicamente, los 3 ancianos dijeron lo mismo, en la línea muy directa de sí. Eso suena como un skinwalker y algunos compartieron encuentros similares que otros amigos y familiares han tenido. Solo en los últimos años, creo que 2 años, hablé con algunas personas más sobre esto, y un amigo finalmente me recomendó que buscara en Google cómo suena un skinwalker. Finalmente busqué en línea y escuché algunos sonidos muy similares que enviaron los mismos escalofríos de estar mirando por mi columna y sentí que, además de todo lo demás, era suficiente confirmación para mí. Hasta el día de hoy, he comenzado mi propio camino espiritual con respecto a las tierras por las que camino y especialmente ahora que estoy en la Isla Tortuga. Además del clásico no silbar ni decir su nombre por la noche, les he dejado muy claro a mis amigos cercanos que han escuchado esta historia y respetuosamente me conocen como el amigo que acampa al aire libre, que, si alguna vez han sentido algo parecido a ser observado o que no deberían estar en este bosque, lárguense de inmediato. Esta es mi historia de lo que creo fue mi encuentro con un skinwalker. Pensé que sería bueno compartir esto en el canal. Si tienes alguna pregunta, házmelo saber y te responderé lo mejor que pueda. Para tener un poco de contexto, vivo en un área conocida como el área metropolitana de Cincinnati. Técnicamente estamos en Kentucky, pero si fueras a tu aeropuerto local y compraras un boleto para volar a Cincinnati, aterrizarías más cerca de mi casa que Ohio. Es un área bastante diversa desde el punto de vista socioeconómico, con mucha historia relacionada con la guerra civil y con varias tribus nativas como los iroqueses, cherokees y shawnee, pero no creo que alguna vez haya habido grandes centros de población aquí. Sobre todo, la tierra al sur del río se utilizaba como terreno de caza. Tengo varias historias paranormales personales de haber vivido aquí, y hay varios lugares paranormales conocidos dentro de este rango,
Bobby Mackey's, Waverly Hills, Maysville Slave House. Pero la historia sobre la que estoy escribiendo hoy me tiene perplejo, tal vez porque no la he experimentado de primera mano, ni tampoco ninguno de los adultos con los que he hablado. Ahora, si usted es el tipo de persona que está dispuesta a descartar esto basándose en las edades de los testigos, no puedo culparlo, soy culpable de ello de vez en cuando, pero escúcheme. Los adolescentes, al ser los únicos testigos, son en realidad parte de lo que me hace contar esta historia. Y podría ser parte de algo más grande que está sucediendo. Lo que he aprendido es que, como adultos, debemos poder leer a los niños que nos rodean. Son jugadores de póker sin tiempo para perfeccionar sus faroles. Y lo que descarté al principio se volvió más alarmante a medida que me familiaricé más con estos niños y comencé a reconocer sus personalidades normales y sus revelaciones. De todos modos, pasemos a la historia. Mi hijo conoció a algunos niños en una nueva escuela que vivían en un parque de casas rodantes local, no es un estereotipo. En realidad, es agradable por su apariencia. Después de conocerlos en la escuela, empezó a querer pasar el rato en sus casas. El parque de casas rodantes tiene un campo de baloncesto, un parque de juegos y un sistema de calles que ofrecen amplias posibilidades para que los niños jueguen en la calle sin preocuparse por el flujo del tráfico. Sin mencionar que hay muchos campos abiertos que los niños usan para practicar diversos deportes y juegos. Es seguro decir que a mi hijo le encantó la idea de pasar el rato en este parque de casas rodantes. Después de un tiempo, nos convertimos en habituales allí, él más que yo era solo el viaje, él pasaba el rato allí. Incluso llegaría al punto de llevar a algunos de los amigos de mi hijo de viaje, solo para que él pudiera tener experiencias con sus amigos que no se limitaran a este ámbito. Las experiencias de vida y el intento constante de mantener el equilibrio es una gran parte de mi estilo de crianza. Fue entonces cuando comencé a escuchar estas historias. Al principio, solo las escuchaba mientras los niños intercambiaban historias entre ellos mientras estaban en mi auto, pero después de un tiempo, me convertí en el papá genial, probablemente debido a los viajes. Y ocasionalmente me incluían en sus conversaciones. Y terminé entendiendo todo lo que estaba sucediendo en este parque de casas rodantes. Además de todas las características que mencioné antes, este parque también tiene una pequeña área boscosa que ocupa aproximadamente un acre de terreno entre dos remolques en una de las curvas de la carretera y se adelgaza a solo unos pocos pies a medida que se extiende aproximadamente un cuarto de milla detrás de los remolques que circulan por esa carretera. Esto está en la carretera más cercana a la interestatal, por lo que siempre supuse que se dejó el área boscosa para ayudar a amortiguar el ruido que proviene de ella. Uno de los mejores amigos de mi hijo, el único niño con el que todavía puede relacionarse, lo llamaremos Kevin, vive en uno de los dos remolques que flanquean esta zona boscosa. Un hecho que entra en juego más adelante. Como probablemente puedas imaginar, los niños se aventuran en esta área para explorar. Y aquí es donde empiezan a ocurrir las rarezas. Me han contado historias de figuras oscuras paradas a distancia, entidades sin rasgos distintivos que se desvanecen ante los ojos de estos niños. He escuchado historias de sonidos provenientes de esta área, desde gruñidos hasta gemidos, e incluso varias formas de mimetismo. Diferentes historias dicen que suena como un amigo, un padre, una niña desconocida, un bebé, etc. Casi siempre llamando al niño para entrar en la zona boscosa. Algunos de ellos incluso me han mostrado marcas rojas y rasguños que se han hecho, por extraño que parezca, generalmente en lo que se podría decir que es el eslabón débil del grupo que se aventuró en el bosque en una ocasión determinada. El niño más débil, pero también, si un niño va al bosque bajo algún tipo de angustia emocional. Lo llaman skinwalker, pero supongo que es solo porque es la criatura del momento. Se está haciendo un poco tarde mientras escribo esto y, a medida que me canso más y más, puedo sentir que mi mente lucha por recordar los detalles.
Originalmente, estaba escuchando estas historias de un solo grupo de niños, un grupo bastante grande, pero aún así uno podría imaginar que sería capaz de entender sus historias. Pero, con el tiempo, el grupo perdió la amistad. Ciertos miembros tuvieron problemas con otros miembros y pasaron de amigos a enemigos, todo un montón de drama adolescente que hubiera preferido evitar. Pero es una situación extraña cuando tenía que estar allí para llevar a mi hijo. Que el escuchar todo esto cuando conducía, me dio la posibilidad de darle lecciones de vida a mi hijo, esa parte fue genial. Algunos de estos problemas no involucraban a mi hijo directamente, por lo que él todavía consideraría a ambos lados de un conflicto como amigos y yo escucharía cada uno hablar sobre esta zona boscosa con los mismos niveles de miedo y misterio que tenían cuando salían todos los días. ¿Qué es lo que me hizo mirar esto con verdadera curiosidad? Hasta ese momento lo había visto como una especie de leyenda urbana, algo que tal vez hubieran creído, pero que solo nació de la imaginación colectiva. Cuando comencé a considerar todo lo que rodeaba este lugar, Kevin me contó una historia sobre haber visto el mismo tipo de figura alta, oscura y sin rasgos distintivos en un rincón de su habitación. Ese fue realmente un momento en el que tuve una serie extraña de conexiones que se hicieron en mi mente. Comencé a buscar todo lo que sabía sobre el lugar a partir de mis conversaciones con padres y otros adultos que vivían allí. Parecía haber un flujo constante de oscuridad por el lugar. Los autos nuevos requerirían reparaciones importantes, las relaciones que habían durado años sin problemas importantes terminarían mal poco después de mudarse al parque de casas rodantes, las personas, específicamente los niños, se volverían demasiado agresivas hacia otras personas incluso si no hubiera estado en su carácter, los accidentes con lesiones se hicieron más frecuentes. E incluso se llegó al punto en que un joven de 17 años acabó apuñalando a un hombre por un problema con un perro pequeño. En última instancia, ese es el objetivo de esta carta. Ese último párrafo es todo lo que yo o cualquier otro adulto hemos visto. Ese aparente deterioro de la sociedad dentro de los límites de este parque de casas rodantes al azar. Pero con las historias que he escuchado y la forma en que las he escuchado, he llegado a creer que algo reside dentro de esa zona boscosa, incapaz de afectar nada fuera de esas líneas, nunca presentándose de una manera que lo cuantifique como algo con lo que estoy familiarizado. Pero algo que parece provocar que un manto de negatividad impregne las vidas de cualquiera que viva allí. ¿Alguien tiene una idea de qué podría ser este tipo de cosas? No puedo pensar en nada que se ajuste a cada tema que me han dicho, y estoy seguro de que estoy olvidando algunas de las cosas muy extrañas que me han dicho, pero como dije, es tarde. Hace aproximadamente 2 meses, mi esposo y yo estábamos alojados en una caravana en la propiedad de un amigo en el norte de Wisconsin. Una noche no me sentía muy bien, así que fui, me acosté en la caravana y rápidamente me quedé dormida. Unas horas más tarde, alrededor de las 3 de la mañana, de repente me desperté, salí corriendo por la puerta y comencé a vomitar como un proyectil afuera, junto a la ventana. Mi marido me llamó y me preguntó si estaba bien. Me las arreglé para decir que sí entre rondas. Cuando finalmente terminé y sentí que estaba bien para regresar y acostarme, escupí unas cuantas veces más para deshacerme del sabor y cuando miré hacia arriba había una cara a aproximadamente 3 pies frente a mí en la oscuridad. La miré fijamente. Y eso hacia mí. Estaba petrificada, no podía moverme, pero también tenía miedo de quitarle los ojos de encima. Lentamente comencé a mover mi cabeza hacia arriba, hacia abajo y de lado a lado para tratar de obtener un mejor ángulo o mirar más de cerca y, mientras lo hacía, comenzó a imitar mis movimientos. Allí estábamos, en la oscuridad del bosque, subiendo, bajando, atrás y adelante, acercándonos cada vez más el uno al otro mientras intentábamos entendernos. Miré directamente a sus ojos fríos y huecos. No podía apartar la mirada por miedo a lo que pasaría si lo hacía. Me devolvió la mirada,
casi como si tampoco supiera lo que yo era. Estaba demasiado oscuro para distinguir rasgos, pero el rostro tenía la forma de un rostro humano, pero lo que pude ver en el cuerpo desde detrás del camión simplemente parecía encorvado y distorsionado. Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad hasta que finalmente logré gritar, «¡Bebé!». Luego, «Sí», respondió mi esposo. «Hay algo aquí afuera», dije yo, levantando solo ligeramente la voz. «¿Qué?». Él preguntó, «No lo sé, ¿algún tipo de animal?». «No estoy seguro, pero tengo miedo de moverme». «Solo me está mirando», dije casi para mis adentros. Abrió la puerta de la caravana y miró hacia la oscuridad. «¿Dónde?», preguntó sin poder ver lo que yo estaba viendo. «Está justo frente a mí», simplemente mirando, le dije desconcertado que no podía verlo. Agarró una linterna, la iluminó frente a mí y desapareció, no había nada allí. Nunca lo vi partir, mantuvo su mirada fría y muerta todo el tiempo, como no iba a estar ahí. Todavía estoy muy confundida por esta interacción. Sé que estaba ahí, yo lo vi, no fue un sueño. Y sé que no estaba alucinando. ¿Alguien puede decirme qué creen que fue? No bebo ni consumo drogas, así que no estaba ebria. No recuerdo todos los detalles porque no podía ver muy bien, pero esto es lo que tengo. No pude decir qué tan alto era porque por lo que pude ver parecía encorvado y desfigurado, no lo creo. Tenía pelaje, era de color pálido, pero nuevamente era oscuro, así que no estoy seguro de qué color era. Tenía grandes ojos negros y sin alma, como si mirara directamente al vacío. Tenía dientes afilados y no recuerdo ninguna nariz. Espero que esta descripción ayude. Tal vez no fue un caminante de pieles porque supongo que no abandonan la tierra navajo, pero fue realmente aterrador. También debo mencionar que el lugar donde estaba en los bosques de Wisconsin no estaba muy lejos de la reserva india de Annabelle en el condado de Menominee, Michigan, pero nuevamente no era navajo, así que no estoy seguro de qué era. Era totalmente escéptico. Hasta que nos pasó a nosotros. Hace unas semanas tuvimos un encuentro, captado por nuestra cámara de seguridad. Estaba arriba en mi oficina, vivimos en una casa adosada. La esposa estaba abajo en el dormitorio sentada en la cama viendo la televisión. Cuando escucho una fuerte conmoción, bajé las escaleras y mi esposa dijo, ¿estaba el perro atrapado en el garaje o algo así? No, nuestro perro grande está arriba acostado en el sofá. La puerta para perros que está levantada para mantener a los perros fuera del garaje a través de la puerta está en el suelo. El motivo de la puerta para perros es que dejamos esa puerta abierta para que circule el aire para un jardín de cannabis medicinal legal. La esposa dice que bueno, lo acaban de derribar. Hice algunos chistes sobre el hombre del saco. Hasta que reproduje las imágenes de la cámara que apunta a este pasillo desde el otro lado del dormitorio. Me sentí conmocionado. Puedes ver a mi esposa sentada allí. Nuestro pequeño perro de 15 libras en la cama aquí solo la mira fijamente y luego mira hacia el pasillo varias veces. Entonces sucede. Puedes ver esta pequeña cosa negra golpear con fuerza la puerta hacia abajo. Aproximadamente del tamaño de nuestra mezcla de 85 libras. ¿Puedes verlo? No, tiene que haber una explicación, dije. Pasé las siguientes horas mirando las imágenes. Pero fue cuando me puse los auriculares que sentí escalofríos. Está diciendo cosas y el perro le está dando pistas. Puedes oírlo decir el nombre de nuestros perros varias veces. También puedes oírlo decir mátame. Mátame ahora. También hay un extraño sonido audible de sonar que ocurre como un pitido justo antes de que suceda la mierda. Algunos amigos vinieron y escucharon y vieron las imágenes sin decirles lo que escuchamos. Ambos escucharon las mismas cosas. En el video, nuestro perrito mira hacia el pasillo y empieza a ladrar antes de que la puerta toque el suelo.
Se puede escuchar cómo golpean la puerta y luego cae con fuerza. Regresamos y reproducimos el programa de televisión y alineamos las marcas de tiempo para intentar desacreditar cualquiera de las voces que no provenían de la televisión. Y pude encontrar un lugar que pensamos que era una voz, que era la televisión. Pero las demás cosas ni siquiera estaban cerca. Me comuniqué con un grupo de investigación paranormal que encontré en línea. Me pidieron que les enviara las imágenes y un experto en eventos paranormales y una pareja de psíquicos las observaron y escucharon. Me dijeron que hay al menos 7 demonios y un fantasma en el metraje que dura solo un par de minutos. Si no hubiera escuchado y visto estas imágenes, lo llamaría una tontería porque era un escéptico total. Pero eso es mucho para asimilar, especialmente en un clip pequeño. En retrospectiva, nos dimos cuenta de que los perros habían estado gruñendo en ese pasillo por un tiempo, pero simplemente lo ignoramos. Este grupo se ha ofrecido a venir a revisar nuestra casa y ha dicho que tenemos algo peligroso aquí. También quieren poner las imágenes en su sitio y dijeron que borrarían a mi esposa. En este punto no estamos seguros de qué hacer ni en quién confiar.